Hola, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más al programa Renovando tu Mente. Les doy las gracias por su tiempo, por su sintonía. Muchas gracias por dejarnos entrar hasta allá, hasta sus hogares y poder ser de bendición en este espacio. Gloria al nombre del Señor. Quiero agradecer a todas las personas que me hablan por teléfono. Gracias por esos lindos comentarios acerca de nuestro trabajo. Gracias por esas peticiones de oración. Síganos llamando, nosotros siempre estamos orando por ustedes, por sus peticiones, por sus necesidades. Y quiero agradecer al Señor también por nuestra familia de Alma Visión, nuestros pastores, el doctor Juan Bruno Camaño, su esposa María Antonieta y toda la familia. Y gracias que a través de Alma Visión, televisión cristiana a la manera de Dios, nosotros podemos ir hasta sus hogares, hasta donde usted se encuentra, y es una bendición y es un privilegio de parte de Dios. Así que bueno, quiero el día de hoy leer este pasaje, este texto de las Escrituras que a mí me gusta mucho y siempre les doy la bienvenida con esto, que es Romanos 12:2. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que es buena, agradable y perfecta. Así que con este pasaje les doy la bienvenida y bueno, me siento contenta, agradecida con Dios, bendecida de poder estar aquí una vez más con todos ustedes. Gracias una vez más por su tiempo, por su sintonía y por todo su apoyo. Y bueno, el día de hoy quiero presentar, tengo conmigo un invitado muy especial con un testimonio fuertísimo y poderoso de lo que Dios puede hacer en las vidas. Así que me complace mucho poder tenerlo aquí. Es la primera vez que nos visita en el programa. Ya ha estado en Almavisión en otras ocasiones, pero es un honor y una bendición tener aquí al evangelista Luis Munguía. Dios lo bendiga, mi hermano Luis. Gracias por estar aquí. Dios le bendiga. No, pues gracias a ustedes por la bendición, porque yo sé que a través de estos medios de comunicación, pues a muchas personas se enteran, no solamente de, pues, del ministerio de su servidor, sino que pues también por medio de lo que compartimos a través tanto como del libro y del testimonio, pues Dios nos ha dado la bendición de traer muchas almas a los pies de Jesucristo y pues también que muchas almas, personas sean restauradas, que haya rompimiento de cadenas, ataduras y pues por medio del testimonio de lo que vamos a platicar hoy, pues yo creo que va a ser de mucha bendición para las personas que nos estén escuchando. Claro que sí, por seguro que sí. Leí un poco del libro y escuché ya su testimonio, un testimonio muy fuerte, un testimonio poderoso. Y él ha escrito este libro que se llama Ya cállate, Satanás. Así que él nos va a explicar de qué trata el libro, por qué escribió este libro y de dónde Dios lo sacó. Amén. Un testimonio muy extenso que lo vamos a hacer en dos partes, pero ¿por qué no empezamos, mi hermano Luis, explicando por qué escribió este libro? Bueno, lo que pasa es que pues mucha gente por medio de mi testimonio tratábamos de hablarle a la gente del Señor Jesucristo, se daban cuenta de pues de la magnitud tan fuerte del testimonio espiritualmente hablando, ¿verdad? Y yo recuerdo, hermana, que fue en el área de los afroamericanos, pues tengo mucha relación con muchos ministerios afroamericanos y una de las personas en una ocasión se acercó a orar por mí y Dios le mostró el proceso que había yo pasado, yo no la conocía, entonces esta persona se acerca y me empieza a hablar de parte de Dios y me decía todo el proceso que yo había pasado y pues me dijo: el Señor te va a levantar, el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas, y me dijo: de tu testimonio va a salir el libro, dice que va a llegar a todo el mundo, dice, y no solamente un libro, sino que va a haber una película donde vas a estar proyectando ese testimonio maravilloso. Entonces ella, por ese medio de esa oración, pues ya me dejó un poquito en la mente. Entonces yo seguí dando mi testimonio tanto en lugares grandes, pequeños, iglesias, en centros de rehabilitación, cárceles, en tantos lugares. Y se me acercaban los pastores al finalizar el testimonio y me decían: Luis, es que tu testimonio, dice, tienes que hacer un libro. Y tanto pues me lo metieron en la mente que se realizó el libro. Se realizó, el nombre fue un poquito, yo no sabía el nombre.
para serle sincero. Entonces yo en una ocasión estaba caminando en un parque, yo recuerdo que andaba ahí por la ciudad de McAllen, Texas. Yo me salí en las mañanas a caminar. Entonces yo hablaba, y me gusta caminar y hablar con Papá Dios al mismo tiempo. Entonces yo en mi plática, en mi charla con el Señor, en mi oración, le dije, Señor, pues el testimonio, pues sí lo quiero yo llevar a cabo a través del libro, pero no tengo el nombre, y le pedí el nombre, y yo escuché claramente que me dijo, ya cállate, Satanás. Al principio, en verdad que hasta yo me espanté, porque personalmente dije, bueno, pues ¿quién va a querer tener un libro que tenga el nombre de Satanás? ¿Verdad? Pero ya meditando bastante, porque el libro no está enfocado directamente a las personas de la iglesia, ¿verdad? A los cristianos, a los que se congregan, sino que nosotros sabemos que en ese ambiente espiritual fuerte, ¿verdad? Está afectando a muchas personas, no importa la economía, no importa la religión, no importa el estado social de la persona. Muchas personas, y desde niños, jóvenes, están teniendo pensamientos de suicidas, de quitarse la vida, de matar a sus familiares, de hacer cosas malas, y todo es a través de Satanás. Entonces, como yo pasé ese proceso, que yo creo un poquito más adelante vamos a hablar de ese proceso que yo pasé, entonces ahora ha sido de mucha bendición el libro. Ya tengo testimonios tremendos de gente que ya han adquirido el libro en diferentes países también, tanto en Colombia, en México son muchas personas, y algunos otros países que me han dicho que el libro les ha sido de tanta bendición que me han pedido más libros para regalar. Así es que yo sé que el libro va a ser de mucha bendición, y de hecho en 2 meses ya va a salir en inglés, y en el mes de noviembre de este año va a salir en francés. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Bueno, el libro Ya cállate, Satanás, debido a que salió del manicomio para predicar la palabra de Dios, para evangelizar y hablar de Cristo. Con un diagnóstico de esquizofrenia, paranoia, bipolaridad. En segundo grado. En segundo grado, o sea que, tenía ansiedad, depresión, escuchaba esas voces directamente del enemigo, por eso ya cállate, Satanás. Sí. Pero me intriga pensar cómo fue que llegó a eso, así que vamos desde el principio. Yo leí que usted era un hombre en su juventud muy próspero, que Dios estaba abriendo puertas con los negocios, las finanzas, llegó a estar en un nivel muy alto, derrochando mucho dinero, y ya tenía el conocimiento de Dios y de la palabra. Ya lo tenía. Así que Dios estaba abriendo puertas para usted. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasa en la vida del hermano Luis Munguía que llega a caer en un manicomio? Principalmente, yo cuando acepté a Jesucristo como mi Salvador, ¿verdad? Dios me levantó tremendamente en el área de los negocios. Inclusive yo era portador en Almavisión hace 23 años de una cantidad fuerte de dinero cada mes, porque yo no me consideraba, yo nunca me imaginé que el Señor me pudiera usar para predicar la palabra. Yo me gozaba con predicaciones, por ejemplo, de Billy Graham. Cuando yo veía a Billy Graham predicando en la televisión, yo lloraba. Yo lloraba y apuntaba a la televisión y decía, ese es el mejor trabajo del mundo, ¿verdad? Entonces yo pensé que por medio de los negocios yo tenía que hacer mi dinero, ¿verdad? Por supuesto, mucho dinero, y aportar programas de televisión, programas de radio, bendecíamos a las iglesias para muchas necesidades, ¿verdad? Y no me dolía. Gente que pues ayudamos bastante en el área material. Entonces yo pensaba que ese iba a ser mi labor como cristiano. Y yo pues en realidad estaba contento, ¿verdad? Pero nunca me imaginé lo que iba a suceder en mi vida, ¿verdad? Para que Dios cambiara mi forma de pensar, ¿verdad? Porque los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Entonces yo tuve que pasar por un proceso que después lo entendí. Primeramente no lo entendí, porque pues una persona que nunca ha sido alcohólica, yo nunca fui mujeriego, nunca fui drogadicto, fui una persona muy correcta, aún no conociendo de Dios. Yo siempre fui bien tranquilo, nunca arrestado, nunca metido en problemas físicos con otras personas, nada. Todas las personas que me conocen desde pequeñito pueden testificar, aún mis familiares y todo, que yo era una persona bien tranquila. Y yo lo digo porque yo pienso y estoy seguro que desde pequeñito Dios tenía por ahí algo especial para su servidor. Entonces yo no me metí en problemas, pero resulta ser que Dios me empieza a levantar en el área financiera de una manera tremenda, pero en ocasiones pues nosotros cometemos errores, ¿verdad? Y pues le abrimos las puertas al enemigo, de alguna y de otra manera. Ahora no fue
fue algo no tan grave, sí es grave, ¿verdad? Pero simplemente el hecho de que mis finanzas las empecé a usar para ir a los clubes nocturnos y pues empezar a derrochar dinero con mis trabajadores. Y yo no hacía cosas desagradables yo como digo, yo ni tomaba, ellos compraban todos sus vinos y todo lo que hacían ahí adentro yo pagaba todo. Pero el testimonio que les estaba dando, porque todos sabían que yo era cristiano, todos sabían que yo iba a la iglesia del pastor Maco Barrientos, a la iglesia Aliento en Arlington, y pues yo les decía, entre semana me veían ahí levantando las manos los hermanos de la iglesia, los jueves, los domingos, y los fines de semana me iba a andar de travieso. Entonces ahí es en ocasiones donde yo estoy seguro que Dios tiene una cobertura alrededor de nosotros cuando hacemos las cosas bien, pero nosotros por nuestros actos, ¿verdad? Sí. A veces dejamos por ahí una grietita abierta y es donde el enemigo entra con todo. Y pues, imagínense, yo les comento en el testimonio, mi papá era satánico, ¿verdad? Toda mi familia de la gente que son munguías, ¿verdad? De apellido Munguía, yo no había conocido nunca ningún cristiano. Entonces, en lo que es mi familia, que era de mucho dinero, mis tíos y todos son de mucho dinero en Tepic, Nayarit, en Guadalajara, no había nadie que hubiera aceptado a Jesucristo como salvo. Yo fui el primerito. Entonces, por ahí el enemigo se metió para tratar de destruir mi vida. Pero ahora, pues, Dios tenía planes diferentes. Claro que sí, pero déjeme explicar y déjeme entender esto. Se puede decir que usted estaba viviendo una doble vida. Sí. Sirviendo a Dios, Sí. tratando de buscar de Dios, yendo a la iglesia para quererse llenar del poder de Dios. Así es. Pero los fines de semana visitando los clubes nocturnos y haciendo cosas que no le agradan a Dios. Entonces, ahí es donde viene esta situación a su vida, ¿verdad? Y usted se podrá preguntar y podrá decir, bueno, ¿puede un cristiano caer en eso? Bueno, quiero explicar. De acuerdo al testimonio de mi hermano Luis Munguía, sí puede un cristiano caer en eso. ¿Por qué? Lo acabo de decir y lo acaba de explicar él. Él estaba viviendo una doble vida. Entonces, eso pasa cuando estamos con Dios y con el mundo. No estamos bien cimentados y bien firmes en Dios. Sí puede llegar a pasar. Le puede a usted suceder lo que le sucedió a mi hermano Luis. Pero Dios lo rescató porque sin duda tenía un propósito Dios con su vida. Ahora él está evangelizando con un ministerio grande, enorme y bendecido y muy próspero de evangelización, que vamos a hablar ahorita acerca de eso, pero continuamos con el testimonio. Entonces, usted tenía la noción de que desde niño de que su papá adoraba a Satanás. No en esa magnitud. Yo miraba que mi papá, para levantar sus negocios, iba con los brujos, ¿verdad? Sabíamos que tenía relaciones con los brujos, él no lo escondía, se llevaba a mis hermanos con los brujos, a mí nunca me pudo llevar. Había algo que me decía que me saliera corriendo de la casa, ¿verdad? Y yo regresaba hasta en la noche cuando sabía que él había regresado. Y pues mis hermanos me decían, es que nos llevó con unos brujos y nos hicieron cosas pero a mí nunca me logró llevar. Entonces, pues sabíamos y de hecho mi papá a veces andaba enjollado, ¿verdad? Y de repente sus amigos, el dueño de las veterinarias Munguía, ahí en Guadalajara, y bodegas en el mercado de abastos, mi papá era una persona que de repente traía joyas y de repente ya no las traía. Y cuando sus amigos le preguntaban, yo estaba pequeñito, pero yo escuchaba las pláticas y él decía, es que ¿saben qué? Se los tuve que dejar a los brujos porque decían que las joyas venían con maldiciones y que me iba mal en el negocio y me iba a ir mal. Entonces él les regalaba las joyas a los brujos. Entonces yo me enteraba, pero ya después, cuando yo me hice cristiano, cuando acepté a Jesucristo como mi Salvador, cuando él se dio cuenta que él me respetaba y de hecho él decía, tú tienes a alguien que te está cuidando, no se molestó. ¿Ok? Pero él me dijo que él le servía a Satanás. Directamente me dijo que él le servía a Satanás. Me dijo cómo se le manifestaba a Satanás. Me decía él que era una persona catrín. Él usó la palabra catrín. Es un catrín cuando se presenta con nosotros y su forma de hablar es muy decente. Y pues me dijo que no nos metiéramos con él. Ustedes no se deberían de meter con él. Wow. ¿Sí? Y de hecho él fue a hablar con las personas de mi iglesia. Me dijo, me da la oportunidad de hablar con los ministros de tu iglesia. Y lo hice. Hablé con los ministros de la iglesia. Yo recuerdo que uno de ellos no se quiso presentar a la reunión. Eran como unos 8.
Y algo bien tremendo, porque yo estaba presente y estaban las personas y a cada uno de ellos, como decimos en México, a cada uno le sacó sus trapitos al sol sin conocerlo. Wow. Solamente respetó a uno. Recuerdo que Marcos Rojas, cuando le tocaba a Marcos Rojas, dijo, con usted no tengo nada en contra, pero con usted, y a cada uno le dijo cosas que yo me quedé sorprendido. Yo digo, ¿cómo haberle dicho a uno de ellos que si Dios lo amaba tanto, que por qué no le quitaba el tumor que tenía en el cerebro? Wow. Cuando mi papá, yo nunca le había dicho que el hermano David Lozano tenía un tumor en el cerebro. Y mi papá me dijo, ¿sabes cuándo le entró ese tumor? Dice, era un gusano que le entró, dice, a mí me lo mostró como un rostro bonito, pero dice, comió carne de puerco, algo así, de cerdo, y cruda, y dice, y desde jovencito le entró ese, güey. Y sí, el doctor dice, así, sí, cierto, eso fue. Entonces mi papá les puso, por ahí se los puso, como decimos en México, como campeones. Y ahí fue cuando él me dijo que pues él se unía a lugares donde adoraban a Satanás. Podemos ver las manifestaciones de Satanás, ¿verdad? Sí. Y también algo que puedo pensar es la importancia de estar a cuentas con Dios y de Así estar es. bien con Dios, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, el testimonio es muy, muy intenso, es muy fuerte, pero luego después de esto, de que usted tenía dinero, que logró muchas cosas en lo financiero y en el trabajo, y ya nos explicó, pues estaba en la iglesia, pero estaba también fuera. Hay en el libro una parte que llama mucho mi atención también de esto, de su testimonio, que dentro de los empleados que usted tenía con los que convivía y que se iban de fiesta al club nocturno, había alguien que practicaba también la hechicería, Cierto. que le daba a usted comida, le daba los alimentos. Explíqueme esa parte. Sí, era mi mano derecha, como decimos todos, ¿verdad? Una persona que siempre estaba a mi lado apoyándome en todas las situaciones del negocio. Un negocio donde teníamos más de 100 automóviles. Entonces, él es el que estaba al frente del lugar y él me había dicho, porque él sabía que yo iba a la iglesia del pastor Barrientos, ¿verdad? Y él me había dicho que, pues, desde pequeño, él precisamente él nació en el lugar donde estoy viviendo ahorita en México, que es San Luis Potosí, México. Me dice yo cuando viví en San Luis Potosí, México, porque el negocio estaba en Dallas, ¿verdad? Me dijo, yo era en mi pandilla, a mí me decían el diablo, ¿verdad? Y ahí en sus movimientos que él hacía, pues yo me daba cuenta que también él estaba metido en las cosas de Satanás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo veía en los videos que se ponía a ver en la televisión y era pura gente cómo les cortaban la cabeza y todo eso, todas esas cosas bien feas, ¿verdad? Y de Ritos. hecho, sí, y me dijo que inclusive un hermano de él, pues le pasó eso, ¿verdad? Que alguien, pues alguna vez le afectaron y le cortaron la cabeza, todo ese tipo de cosas que le gustaba ver a él. Y esta fue precisamente la persona que me empezó a llevar comida preparada para Luis Munguía. Para el Especialmente jefe para decía, usted. esta comida no la toque nadie, es preparada por mi esposa, su esposa Claudia Sastre, decía, y es especialmente para el patrón, para Luis Munguía, nadie la vaya a tocar. Entonces a mí me sorprendí, y la comida estaba buena, de hecho, ¿verdad? Pero yo no sabía lo que me estaba comiendo. Después de ahí viene la locura. Después de ahí, pues fue un proceso, ¿verdad? Yo les he testificado que lo primero, yo pienso que llevaba más o menos como una semana comiendo lo que él me llevaba y empecé a sentir en mi mente como una corriente eléctrica. Entonces, cuando yo empiezo a empezar a sentir esa corriente eléctrica, de repente me empiezo a desconcentrar del negocio. O sea, todo me empezó a salir mal. Se me desaparecían el dinero porque yo cargaba siempre mi maleta con mucho dinero porque tenía que ir pues a las subastas de auto a comprar vehículos y de repente pues yo cargaba mucho dinero y de repente el dinero se desaparecía y yo no entendía, o sea, yo como que ya estaba todo desenfocado, era pura pérdida de dinero del negocio y todo. Entonces después de sentir esa corriente eléctrica viene la depresión. Me empieza a entrar una depresión tremenda, ver que el negocio se estaba yendo para abajo de la noche a la mañana, me entra ansiedad, insomnio, ya no podía ni dormir ni concentrarme, o ya no quería ni comer. Pero lo más tremendo de todo es como posiblemente a las 2 semanas de haber empezado con esos ataques, es cuando yo empecé a escuchar las voces. Lo más horrible o sea, que pueda pasar es que empieces a escuchar voces que te dicen que mates a tu familia, que te quites la vida, que te van a encerrar en la cárcel, que vas a ir a un manicomio. O sea, son casi 24 horas, porque si no dormía. Y es bien tremendo porque las voces que escuchas de día
son diferentes a las que escuchas de noche. Entonces, cuando es de día, no quieres que llegue la noche. Y cuando es de noche, no quieres que llegue el día. O sea, era un ataque tremendo. Yo cerraba los ojos para querer dormir, ¿verdad? Y había unas luces que se me prendían así en los ojos y empezaba a escuchar música fuerte, música secular, a todo volumen en mi mente. Y yo veía como unos demonios estaban ahí como manejando los aparatos, como cuando uno va a los clubes nocturnos y se estaban burlando de mí. Entonces todo eso me desconcentraba y me iba desconcentrando. Por eso yo en muchas ocasiones pues tuve pensamientos de quitarme la vida. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque aquí está en el libro la imagen, ¿verdad? Este hombre por ahí todo angustiado, todo desesperado, y lo que queremos es que ya se calle Satanás. Intentó matar a su familia. Pues traté, ellos no se dieron cuenta, ¿ok? En ocasiones sí me acercaba yo con el cuchillo ya en la noche, y cuando estaba cerca de hacerlo, algo me hacía que soltara el cuchillo, me saliera corriendo, y la voz me gritaba así en mi mente: regrésate y mátalos, regrésate y mátalos. Cuando pasa eso, yo porque quiero que entiendan, ¿verdad? Porque muchas personas están en cárceles, muchas personas están afectadas en manicomios y todo por escuchar esas voces, ¿verdad? Yo, para la gloria de Dios, no lo hice. Yo estuve muchas veces a punto de hacerlo, ¿verdad? Entonces, cuando me están atacando esas mentes, porque primero empieza como un susurro, algo despacito, pero como no obedeces, te empiezan a gritar y constantemente. Entonces, cuando tú no lo quieres hacer, y yo me recuerdo que me salgo del apartamento, me gritaban tanto que mi corazón empezó a latir rápido, así como cuando uno le va a dar una taquicardia. Me empiezan a sudar las manos y se me empieza a nublar la vista, y las voces gritando: regrésate y mátalo. Entonces, por eso muchas personas, para dejar de escuchar todo eso, van y hacen la acción, ¿verdad? Intentó suicidarse en varias ocasiones, pero no lo logró. Estuve a punto ya de aventarme de un edificio, de ahorcarme, de echarme gasolina y un cerillo, de tantas maneras, pero nunca lo logré. Ya cuando estaba casi a punto de aventarme de un puente en la ciudad de Dallas, y estando a punto, pero había mucha gente que estaba orando por mí. Amén, amén. El poder de la oración. Y eso lo enseña también en el libro. En el libro hay varios testimonios de personas que usted ha orado por ellos y que han recibido liberación. Hay testimonio de algunas jóvenes y bueno, el diagnóstico que le habían dado a mi hermano de esquizofrenia, de bipolaridad, este desorden, este desequilibrio mental, lo hacía escuchar esas voces y atentar contra su vida, contra su familia, pero viene en cierto momento el poder de Dios a sanarlo, a liberarlo y a hacer con él un milagro. Por eso está su testimonio. Yo sé que el tiempo se nos termina y vamos a continuar en nuestro próximo programa con la segunda parte del testimonio de mi hermano evangelista Luis Munguía. El libro se los queremos recomendar. ¿Dónde podemos encontrar su libro? Amazon. En Amazon. También en pantalla está el número de teléfono de mi hermano evangelista Luis Munguía. Usted puede llamar para más información, también para invitaciones. Y bueno, nos queremos despedir. No se le olvide que el próximo programa continuamos y culminamos con el testimonio de mi hermano Luis Munguía, pero nos queremos despedir haciendo una oración por usted. Si usted necesita recibir a Cristo Jesús en su corazón, este es su mejor momento. Cierre sus ojos y dígale: Señor Jesucristo, yo sé que tú eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario, que fuiste sepultado, pero que resucitaste al tercer día con poder y gloria. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido que vengas a mi corazón y seas el Señor de mi vida. Te doy gracias por esa muerte, por esa resurrección, y te doy gracias por esa salvación que tú me ofreces. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, y te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria el nombre del Señor. Bueno, usted no se quiere perder el próximo programa, en el cual estaremos concluyendo con el testimonio de mi hermano Luis Munguía, de cómo él hizo una decisión y el Señor Jesús vino nuevamente en su rescate y le trajo sanidad y liberación. Y ahora él está evangelizando. Amén.
Él está con un ministerio muy próspero, así que mi hermano Luis Munguía, muchas gracias por haber venido y haber compartido, y continuamos hablando más del poder de Dios en el próximo programa. Bendiciones. Gracias, Dios me lo bendiga. Gracias a todos ustedes por su tiempo, por su sintonía. Nos vemos en el próximo programa Renovando tu Mente, todos los lunes, miércoles y viernes. El Señor les bendiga.